Shalom amados, estamos con ustedes conectados en un día especial. Estamos a la víspera claramente de lo que vendría siendo Pesaj. Conforme al calendario lunar de la escritura, esto corresponde mañana en la tarde. Nosotros hoy día estamos a miércoles, ¿no es cierto? A miércoles 1 de abril, mañana jueves 2 de abril en la tarde, ya estaríamos justamente en el día 14 para entrar al 15. ¿Ya? Eso hay que entenderlo así, conforme al calendario lunar. Nosotros no nos regimos por el calendario que tiene el judaísmo o el calendario rabínico, porque el calendario rabínico usa el calendario que está claramente considerado en la ciencia, digamos el astronómico. Nosotros tenemos un día de diferencia con ellos. Al día siguiente, si nosotros vemos cuando en el calendario lunar aparece la luna nueva, donde no hay absolutamente nada en el cielo, al día siguiente aparece un porcentaje muy pequeño, una uñita, como siempre lo hemos dicho, ¿no es cierto? Al día subsiguiente, claro que se ve bastante más, pero ya es el segundo día. Entonces, contando así, claramente nos da justo estos días para hacer como corresponde la escritura en el 15 que corresponde 100% luna llena. Entonces, cuando estamos viendo que mañana jueves 2 de abril del 2026 está siendo justamente la entrada a la noche de Pesaj conforme a la escritura, ¿qué es lo que tenemos que tener listo? Tener lista en la tarde ya, para cuando empiece el anochecer, ya el fuego armado, la carne comprada, claramente la carne de cordero, el matzá, no sé si usted lo hace o lo compra, y tiene que tener las hierbas amargas y tener el vino. Estamos hablando que el Padre entregó elementos que los vamos a revisar rápidamente en la escritura, porque este es un video muy cortito, una enseñanza muy corta solamente para poder ayudarlos a que mañana puedan celebrar Pesaj como corresponde. Recordemos que el día viernes, técnicamente conforme a la escritura, es un Shabbat. ¿Por qué? Porque es el primer día que corresponde ya, el día 15, ¿no es cierto? Corresponde a la primera fiesta, el primer día de las 7 días de los matzot, de los panes sin levadura. Por lo tanto, como dice la escritura, el primer día es Shabbat y se va a pegar al Shabbat de la semana. Es decir, este Shabbat que vamos a tener a continuación de la fiesta de Pesaj va a coincidir, y todos estos 3 días van a coincidir con la escritura. Coinciden con los mismos días donde Mashiach experimentó y vivió el Pesaj de hace más de 2000 años atrás. Es decir, estamos literalmente en coincidencia con los mismos días de la semana, y eso lo vamos a ver más adelante, como fue justamente hace ya un poco más de 2000 años atrás, para ese día glorioso donde Mashiach hace su sacrificio para traernos a nosotros a la vida eterna conjuntamente con su resurrección. Todo eso lo vamos a ver justamente en la enseñanza que nos corresponde para el día del Shabbat de Matzot, ¿no es cierto? Y el jueves siguiente, después del Shabbat semanal, el jueves siguiente también vamos a tener un Shabbat que corresponde al séptimo día, que es el último día de la fiesta de los Matzot. Y ahí claramente entramos a la próxima semana con el Shabbat semanal. Pero bueno, dicho eso, quiero rápidamente mostrarles en el capítulo 12, en el verso, vamos a leer del 3 en adelante rápidamente. Dice así la escritura: habla a toda la congregación de Israel, diciéndoles que en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Aquí claramente también les quiero hacer una recomendación. Nosotros técnicamente ya compramos la carne hace ya unos días, casi coincidiendo con el mandato, porque el Padre pide que nosotros apartemos, ¿no es cierto?, un cordero al cual va a ser seleccionado para poder hacer el sacrificio. Ahora, bien sabemos que el cordero hoy día es Mashiach, pero claramente usted no va a comprar la carne de cordero a última hora, la debe haber comprado con anterioridad. Y es justamente lo que nosotros hicimos, lo compramos la semana pasada. Entonces, está entrando literalmente dentro del mismo ritmo espiritual de lo que el Padre está pidiendo acá. En el 10 de este mes, para después justamente hacer toda la faena del cordero el día 14 en la tarde. Entonces, ¿qué viene después del verso 4? Más si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas.
conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Se juntan las familias cuando son pequeñas, ¿no es cierto? Y hacen la cuenta del cordero para las dos familias, ¿no es cierto? Y cada uno saca un trozo o se considera el trozo para cada persona conforme al comer de cada hombre, como dice el padre acá. Y claramente sabemos que el animal tiene que ser sin defecto, como dice la escritura. En este caso usted va a comprar una carne de cordero que ya va a estar claramente en la carnicería. Recordemos que esto solamente es una conmemoración a lo que se hizo claramente en Mitzrayim, en Egipto, y también la conmemoración de lo que implica justamente el cordero del Padre, el cordero de Elohim, ¿no es cierto?, que vendría siendo Mashiach. Ahora, dice acá el verso 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, ¿qué significa inmolar? Sacrificará, ¿no es cierto?, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán la sangre, la pondrán en los 2 postes, en los dinteles de las casas, en lo que lo han de comer. Y aquí aparecen los 3 elementos que se comen. Entonces, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, los matzot, los panes de levadura, con hierbas amargas lo comerán, y luego en el tiempo aparece el vino porque es una fiesta, algo que el Padre sí lo consideró claramente, porque el vino el día de mañana, cuando está Mashiach, le da el sentido y el simbolismo de lo que implicaba el vino, que representaría a su sangre. Entonces dice, posterior a eso vamos a avanzar hasta el verso 14. Estamos leyendo Éxodo 12. Y este les será día de memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Yahweh durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerás matzot, el pan y levadura, y así el primer día harás que no haya hametz, que viene siendo levadura, en sus casas. Es decir, ya nosotros hoy día ya no tenemos hametz en la casa, para no hacerlo mañana a última hora. Por acá el Padre dice ya por último de ese día en adelante que no haya, ¿no es cierto? Porque cualquiera que comiera leudado, hay que entender que la levadura tiene que salir de la casa para que no cause tentación dentro de los días que claramente va a estar siendo la fiesta de los panes en levadura. Entonces, por lo tanto, el Padre recomienda, y de alguna forma no una recomendación, sino es una orden, ¿no es cierto?, que no haya nada de levadura en la casa, justamente para no caer en la tentación de que se haga algo con la levadura. Ahora, porque cualquiera que comiera leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Tenemos que entender una cosa, que el Padre nos da cosas que son sumamente básicas y simples de hacer. Lo que el Padre está buscando de nosotros es obediencia, nada más que eso. No tiene ningún mayor trasfondo espiritual el tema, solamente obediencia. Mashiach dijo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por lo tanto, en este momento lo que está ocurriendo exactamente es esa orden. Ahora, dice claramente el primer día convocación Kadosh, que es justamente lo que vamos a vivir nosotros el día jueves. El jueves también es un día santo, ¿no es cierto? Es un día de convocación, es un Shabbat, ¿no es cierto? Asimismo, el 7º día también tendrás convocación Kadosh. Estamos hablando exactamente lo mismo que conversábamos hace un rato atrás. Ninguna hora se va a hacer, excepto, dice claramente la Escritura, lo que se va a preparar para comer, y nada más que eso. Luego de eso, hay que entender que en Éxodo capítulo 6, en el verso 6, aparece claramente el tema de las 4 manifestaciones que va a hacer el Padre, a lo cual se le conecta con las 4 copas con respecto al vino. Miren, Éxodo 6, verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de la servidumbre, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y ustedes sabrán que yo soy el Eterno, su Elohim, que los sacó debajo de las tareas pesadas de Mitzrayim. Ahora, aquí justamente estas 4 declaraciones que el Padre hace, claramente el pueblo de Israel las asumió en su época para que fuesen justamente representadas en las 4 copas del vino, donde hay una celebración por cada una de ellas. La primera copa dice claramente que nos va a sacar de las tareas pesadas, nos saca de la aflicción, nos santifica, nos aparta para la salvación. En la copa número 2 nos libra de la servidumbre, claramente. Viene el juicio y de la liberación y el paso claramente en todo este tema del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros cruzamos el Mar Rojo y queda literalmente sepultado Faraón,
en ese instante estamos 100% libres. Por eso la segunda copa nos libra de la servidumbre. Ahí ya no vamos a tener nunca más a Faraón detrás, buscando que vayamos de vuelta a Mitzrayim. No, vamos a quedarnos libres, porque lo que el Padre va a hacer justamente es sepultar todo lo que en el pasado a nosotros nos trajo aflicción estando en una tierra de estrechez. Recordemos que Mitzrayim significa estrechez en el hebreo. Ahora, la tercera copa ahí se nos redime y también se le conoce como la copa de la bendición o de la redención. Y la cuarta copa dice que nos toma como pueblo. Ahí viene justamente una copa también que va con alabanza. Aquí también se hace alabanza. Eso no quiere decir que no haya alabanza en medio de cada una de estas copas. Hay que entender que no tenemos ninguna directriz oficial en la escritura con respecto de cómo se debe de vivir esto. Hay un ceder claramente dentro del judaísmo y eso no está en discusión. Lo que nosotros estamos mostrando, que este es un pequeño orden, un pequeño ceder, también en libertad, no estricto, sino que mostrándoles un poco el orden de cómo se deben de vivir estas cosas. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que la tercera copa, yo se los comenté en el Shabbat, ¿no es cierto?, que vendría siendo justamente la última copa que Mashiach bebió. Y eso lo podemos ver en Mateo 26, verso 26 en adelante. Dice así: mientras comían, tomó Yeshua el matzá y bendijo y lo partió y dio a sus talmidim. Hizo una verajá, o sea, hizo una bendición para el pan. Y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado las gracias, también hizo una verajá, ¿no es cierto?, con respecto al tema del fruto de la vid, ¿no es cierto?, del vino. Les dio gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, es decir, la tercera copa corresponde a la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ahí vemos claramente que la bendición que nosotros tenemos viene siendo justamente la sangre de Mashiach, que es la sangre del nuevo pacto, que corresponde a la tercera copa. De hecho, curiosamente, digo de alguna forma, claramente aparece que la tercera copa es la copa que nos redime y es la copa de la bendición. Ahora, ustedes bien saben de que Mashiach le dio un simbolismo, le dio una orientación y le dio un significado a la sangre, en este caso al vino, y aquí particularmente a la tercera copa. Y después dice: y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con ustedes en el Malhut de mi Padre. Entonces, lo que conversábamos el Shabbat anterior. Claramente, Mashiach no puede tomar esa cuarta copa. ¿Por qué? Porque aún todavía no está todo el pueblo que le corresponde a él tener hasta el último día. Entonces, por lo tanto, no la puede beber esa copa porque tienen que entrar muchos aquellos que van a ser parte del pueblo. Recordemos que la cuarta copa nos toma como pueblo, y eso te aparece en el capítulo 6 de Éxodo, en el verso 7. Dice: y los tomaré por mi pueblo y seré su Elohim. Entonces, cuando nosotros vemos la cuarta copa, es la copa cuando el Padre nos toma como pueblo. Ahora, ya los que estamos dentro, pero faltan aún todavía hermanos que lleguen justamente al conocimiento de Mashiach y puedan justamente ser parte del pueblo del Padre para que se cumpla la escritura al 100%. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que es parte de la instrucción que claramente tenía también parte de la cultura hebrea que tenía Rav Shaul. ¿Por qué se los comento? Porque te aparece en Corintios capítulo 10, verso 16. Denme un segundito para corroborar algo. Si no me equivoco. En 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Se los digo inmediatamente, lo corroboro acá en la escritura. Justamente en 1 Corintios capítulo 10, verso 16, dice claramente así: no es la copa de bendición que bendecimos. Ahí está hablando justamente de la tercera copa. La tercera copa no es la comunión de la sangre de Mashiach. ¿Y qué fue lo que dijo Mashiach con respecto a la tercera copa? ¿No es cierto? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es por muchos derramada para remisión de los pecados. Entonces, claramente era parte de la costumbre, era parte de
lo que el Padre lo mantuvo, lo consideró correcto, y es por eso que el Mashiach le da el simbolismo justamente a esta tercera copa y a las copas de sangre, entre comillas, que son las copas de vino. Entonces, posterior a eso, dice en la escritura, ¿no es cierto?, el verso 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, aquí les quiero mostrar lo siguiente. Los cánticos, los tehilim, porque la palabra salmos es una palabra griega, la palabra oficial en el hebreo es tehilim, que significa alabanza. Las alabanzas que se cantan en estos días y en esta fecha, en esta fiesta, es el salmo o la tejilá 107. Luego se salta del 113 al 114, 115 hasta llegar al 118. Pero los órdenes que se han llevado por tiempo, ¿no es cierto?, durante muchos siglos, es que el 107, luego viene el 113 y el 114 como al inicio de la cena, por decirlo de alguna forma. Y al final de la cena se leen o se cantan el Salmo 115 al 118. Ahora, el Salmo 114 claramente nos muestra oficialmente la salida de Mitzrayim. No quiere decir que el resto no. Por supuesto, todos coincidiendo en el mismo tema que es la salida de Egipto. Pero el Salmo 114 dice, verso 1. Cuando salió Israel de Mitzrayim, la casa de Jacob del pueblo extranjero, y a Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jardén se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jardén, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltan como carneros y ustedes collados como corderitos? A la presencia del Eterno tiembla la tierra, y a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Ese es el Salmo 114. Al salmo que también se declara o se canta, si hay, porque de hecho existe en Israel claramente muchos de los tejilim cantados. El Salmo 114 no escapa a ello, y claramente lo cantamos. Ahora, cuando estamos en la cena, claramente hay una oración al principio. Tenemos la carne, tenemos todas las cosas en la mesa, y ahí tomamos la primera copa para darle justamente las gracias al Padre. La bendecimos claramente porque nos está sacando. Recordemos una cosa, esta fiesta que viene siendo Pesaj literalmente es la fiesta de la libertad. Tanto lo fue en el pasado para el pueblo de Israel, nuestra nación, ¿no es cierto?, cuando salimos de Mitzrayim, y hoy día se celebra la salida del mundo, claramente con la sangre de Mashiach. Entonces, por lo tanto, sí o sí es una fiesta de libertad, porque nos traslada esta fiesta del reino de las tinieblas al reino de la luz de Mashiach. Y justamente eso es lo que estamos celebrando. Es una fiesta de la libertad. Entonces, por lo mismo, están las copas, y a medida que estamos justamente tomando las copas, y la carne se come de una sola vez, la carne no se deja esperando, no. La carne se come de una sola vez, tal como está en la escritura, se come de una sola vez, y luego aparecen justamente los demás elementos. Las hierbas amargas corresponden justamente, y de hecho las hierbas amargas se colocan en una salmuera, algo que no habíamos comentado. Se coloca un librillo, algún plato, ¿no es cierto?, con agua y con harta sal para hacer una salmuera, y se colocan ahí las hierbas amargas, que puede ser cilantro o perejil. Nosotros sí lo usamos porque son hierbas amargas, nada más que eso. No hay una hierba oficial, pero es más o menos lo que se puede usar. Y al colocarlas en las aguas que son saladas, representan justamente las aguas saladas, las lágrimas del sufrimiento y la amargura de haber estado en la esclavitud. Ese es el significado. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos todos los elementos ahí y el tazoncito de agua salada con las hierbas amargas, se lee la escritura y se va comiendo las hierbas, ¿no es cierto? Y se va haciendo todo, y con pan, con el matzá también, se compaginando, pero la carne se come solamente en un solo instante, no se deja y hay intermedios en ella, no, se come en forma, de alguna forma casi solemne. Solamente nos dedicamos a comer la carne, y posterior a eso seguimos leyendo las escrituras, seguimos avanzando y tomando la representación de cada uno de los elementos. Ahora, luego ya les comenté cómo funciona el tema del vino, y así justamente hay que hacerlo. Entonces, esto solamente es para poder llevarlos a comprender un poco el ceder en sí mismo, el orden de lo que implicaría la fiesta de Pesaj, la primera fiesta del calendario espiritual y el calendario celestial,
que coincide claramente con el calendario hebreo, porque es para nosotros, justamente para su pueblo. Y de ahí en adelante tenemos al día siguiente convocación Kadosh, que corresponde ya al inicio de la fiesta de los Matzah, que había ocurrido ya en la tarde, y eso termina durante 7 días, donde también tenemos Santa Convocación y tenemos nuevamente una reunión para seguir justamente ministrando y hablando de la Escritura. Amados, solamente eso quería compartir con ustedes, disculpe, y queremos dejarlos invitados para que puedan ustedes caminar justamente la voluntad del Padre y experimentar justamente cada una de estas hermosas fiestas que claramente son una representación de lo que Mashiach hizo y lo que está haciendo, claramente porque nos faltan las últimas fiestas que se concreten, ¿no es cierto?, físicamente acá en el planeta, pero todas estas fiestas ya fueron cumplidas, así que estamos expectantes de todo lo que va a venir más adelante y claramente año tras año perfeccionamos cada una de las fiestas para poder llevarlas tal cual como está en la Escritura, no como el sistema religioso del judaísmo lo ha hecho en estos últimos siglos, por decirlo de alguna forma. Amados, sin más, eso solamente quería ministrar y quería entregarles justamente esta información. Ustedes hoy día pueden justamente parar el video, ir tomando apuntes y ir ordenando todas las cositas para que lo puedan vivir y experimentar de la mejor manera posible. Desde Chile, su servidor Osvaldo Calderón, y esperamos que tengan una hermosa fiesta de Pesach. Shalom.